En su momento fue una carga récord, 3.418 kilos de cocaína que iban a ir mezcladas con bolsa de azúcar, fueron incautadas en la ciudad de Fernando de la Mora. 4 detenidos hubo como consecuencia de aquel procedimiento que tenía como objetivo desbaratar el tráfico de droga a la República de Togo, África. Esa era la información con que contaban los investigadores. Hoy llegó a final esta investigación, este proceso, con 4 condenas. ¿Quiénes son los condenados específicamente por los delitos de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes? Estamos hablando de Juan José Duvini Franco, de 58 años, sí, de 58 años, y hacemos esa salvedad, Iván, porque la placa indica 54 años, pero sí, corresponde al momento en que fue detenido. Estas son las placas que habíamos emitido en el momento en el que ellos fueron capturados hace 4 años. Hacemos alusión a la edad por el número de condena también. Juan José Duvini Franco, de 58 años, fue condenado a 18 años de cárcel. Su hijo, Juan José Duvini Verdún, que tiene actualmente 31 años, fue condenado a 11 años de cárcel. 11 años. Vamos a hacer una aclaración allí sobre ese punto, porque es la condena más baja. O sea, 18 años papá, 11 años el hijo. Así mismo. Correcto. La lista incluye al que fue condenado con la mayor pena, que es el abogado Bruno Vicente Ciancio Amarilla, alias Gordo. Actualmente le cuenta... No, ese alias es el abuelo o abuelito. Abuelito, perdón, sí. Abuelito. Que cuenta actualmente con 67 años. Él recibió 21 años de condena. Y el otro sí es Gordo. Estamos hablando de Alberto Julián Martínez Romero, de, a ver, ¿cuántos años ahora tiene? 45 años tiene que tener. 46 conforme a la sentencia. Ok. Bueno, él tiene una condena de 18 años de cárcel. El fallo fue dictado por un tribunal de sentencia presidido por Dina Marchuk, integrado por Federico Rojas y María Luz Martínez. Dieron por probado los hechos acusados por la Fiscalía. El fiscal Andrés Arriola fue el que representó a la Fiscalía, y allí en la sentencia hay una sola disparidad. En el caso de Juan José Duvini Verdún. ¿Por qué? Porque Arriola pidió 18 años de cárcel y el tribunal le dio solo 11 años. 7 años menos. Sí, 7 años menos. Entonces, ¿qué es lo que va a analizar la Fiscalía a partir de ahora? Una eventual apelación, pero solo para la condena de Juan José Duvini Verdún. El hijo. El hijo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, mejor dicho, el tribunal de sentencia dio por probado todos los hechos, pero la condena la pena es baja, conforme a los hechos probados, sumado a la situación de que los demás sí recibieron altas penas, porque en esencia la Fiscalía pidió penas de entre 18 a 22 años de cárcel, pero en la práctica se dieron penas de entre 11 a 21 años de cárcel. Y el que tuvo la condena de solo 11 años de cárcel es Juan José Duvini Verdún. ¿Qué es lo que le llama la atención a la Fiscalía? De que todo estaba a su nombre, todas las operaciones, las empresas, los contratos estaban a nombre de Juan José Duvini Verdún, pero eso no fue tenido en cuenta por el tribunal. Entonces, él tiene la posibilidad de salir entre 4 a 5 años en adelante, con libertad condicional, sí, por ejemplo, con esta condena. No obstante, los demás sí recibieron penas que están enmarcadas dentro de lo que refiere la ley de drogas, y a partir de ahora sí ya entra en ese ámbito de ser calificados como culpables de tráfico internacional de drogas, lo que en su momento fue noticia, Iván, porque estábamos hablando, yo no sé si entiendo que se llegó a superar esta carga posteriormente, pero en julio de 2021 era una cifra récord cuando se produjo la incautación de la cocaína mezclada con azúcar. De hecho, esta investigación se inició unos meses antes, en febrero del año 2021, cuando policías de la Unidad de Investigación Sensible, SIU, habían encontrado una carga de casi 1,5 toneladas de cocaína en la famosa estancia El Tigre, que funciona literalmente en el punto más lejano de Paraguay, en la frontera entre nuestro país y Bolivia, el territorio correspondiente a la localidad de Agua Dulce, departamento de Alto Paraguay. Cuando eso se habían incautado 1.341 kilos de cocaína en una operación que también ya tiene a varios condenados. Los policías de la SIU, cuando eso, identificaron el grupo que mandaba a comprar cocaína de Bolivia y descargaba en la pista y en la estancia El Tigre del Chaco. Una parte de ese grupo fue desmantelada y la otra parte seguía utilizando
los viejos recursos. Seguía operando otro grupo que hacía escala en ese punto del Chaco para luego traer la cocaína hacia la capital del país. Este era uno de los grupos que utilizaba la estancia El Tigre del Chaco, ahora ya incautada a favor del Estado paraguayo, y que traía a esconder ahí el estupefaciente hasta que después, cuando había ya un comprador, traían los alijos, en este caso hasta un depósito de Fernando de la Mora, donde fue incautada la droga por el mismo equipo policial de la SIU. Esta fue una investigación que fue supervisada por el entonces fiscal de narcotráfico Eduardo Roig, hoy día ya fuera del Ministerio Público trabajando de manera independiente. Aquel cargamento iba a ir mimetizado entre azúcar, fue lo que llamó la atención. Escuchas telefónicas fueron fundamentales porque el grupo que perdió una carga en la estancia El Tigre siguió operando. Pensaron estos narcotraficantes que los que habían caído fueron pillados por tontos, pero ellos tampoco se dieron cuenta de que había sido, sus líneas telefónicas también ya estaban completamente interceptadas. De esa manera los policías de la SIU habían identificado a los operadores de esta banda y se enteraron en tiempo real del momento en el que la mayor parte del cargamento ya estaba escondido como para ser llevado a un puerto. De hecho, la droga iba a ser llevada en horas de la mañana, pero la noche previa se llevó a cabo la incautación de lo que en ese momento efectivamente fue el mayor cargamento de cocaína incautado en la historia del país. Ese cargamento de 3,5 toneladas ya fue superado por otro de 4 toneladas que cayó en el puerto privado Cacupemí de Asunción el año pasado. Dos elementos y referente a los factores geográficos que estabas mencionando. Uno, la carga pasaba por el Chaco. Esa estancia siempre hubo sospechas de que pertenecía a Jarvis Jiménez Pavão. La estancia era manejada por Jarvis Jiménez Pavão. De hecho, en 2017 ya había sido intervenida. En ese punto se había encontrado un arsenal escondido en la cabecera de la pista. Como es una propiedad demasiado lejana, literalmente, Osvaldo, esa es la última propiedad asentada en territorio paraguayo, porque el límite de la propiedad ya es literalmente, perdón el juego de palabras, territorio boliviano. O sea, Opajabe, estancia El Tigre, Upepoñe, Purumala, Bolivia. Entonces, muchas veces hacer controles por tierra en esa zona era prácticamente imposible, debido a que una pequeña lluvia ya dejaba intransitable el lugar. La estancia El Tigre queda a más de 120 kilómetros, otra vez de lo que sería el centro, el pueblo de Agua Dulce, que tampoco es demasiado grande. Y Agua Dulce queda allá arriba mismo en el mapa de nuestro país, en la última parte de nuestro territorio, previo a la frontera natural con Bolivia. Este grupo es el tercero que utilizaba entonces, porque uno era de Jarvis y fue desmantelado. Después, cuando se hace la operación de incautación de la estancia El Tigre, cae el segundo grupo, aquel que era manejado por este abogado Imas. ¿Te acuerdas que se le condenó? Sí. Bueno, sí. Y estos narcotraficantes utilizaban también esa estancia para bajar ahí su cocaína. Y ellos pensaron que como ya cayó el grupo de Imas, ellos ya no habían sido descubiertos. Pero había sido, ¿se acuerdan? Mama oye graba pa y cojinara ella ve Haupei o Gueruya ve llega el cargamento oña Gatujanguacha Fernando de la Mora ve Upepe on hecho con la policía cuera Haupei achu cuera ahí mete 3,5 toneladas. La estancia era entonces de Jarvis, o por lo menos él era el responsable. Pero cuando Jarvis cayó en desgracia ya... Pero no tenía conexión con esta carga. No. Jarvis cuando eso ya estaba preso. Es más, ¿cuál es la distribución estructural de esta banda ahora condenada? Lo que se había investigado en aquel momento era que los dos patrones eran el abuelito y el gordo. Me refiero a ellos por sus alias. Vamos a ver la placa de Ciancio y de Martínez Romero, por favor. Bueno, Bruno Vicente Ciancio Amarilla era el que aparentemente ponía la plata. Lo que entiendo no se pudo llegar a determinar es si la plata que él ponía era suya o era de otro patrón más grande. Pero supuestamente la plata de Moyacue. Alberto Julián Martínez Romero era su enlace
con los compradores en Europa. Este era el que tenía el contacto. Él era el que conseguía el comprador en Europa, que era el destino final, porque la carga iba a pasar, en teoría, por Togo, en África. Pero en realidad, por el camino, generalmente se hace el transbordo y la mercadería en realidad llega a Europa. Ellos serían los financistas, de manera indistinta. Él es el que ponía la plata, tal vez no toda la plata era suya, y él es el que hacía las gestiones de exportación. Eran algo así como Tío Rico y Marcet, trasladando eso al caso a ultranza Paraguay. Y los otros dos, padre e hijo, los Duvini, eran algo así como secretarios de estos. ¿Por qué? Porque Juan José Duvini Franco era el que otra vez gestionaba la logística, el que conseguía el tema del despacho aduanero, el que veía para comprar la mercadería lícita dentro de la cual iba a ir la carga, en este caso azúcar. Él era el que movía, él cumplía la función más o menos de Cristian César Turrini, para hacer un paralelismo también con aquella carga de 2.906 kilos que fue incautada en el puerto Terpor de Villeta. Y Juan José Duvini Verdún fue utilizado por su papá, porque su papá es el que puso a nombre del hijo la empresa de maletín que se utilizó para operativizar el envío. Y de hecho, una anécdota que había saltado en este caso es que en los audios se escuchaba como burdamente el papá hablaba y daba instrucciones al hijo de lo que tenía que hacer. O sea, imagina, el papá le arrastró al hijo al mundo del narcotráfico y ahora ambos terminan condenados. Es probable que eso tuvo en cuenta el tribunal para minorar la pena. Conste que el hijo ya tiene más de 30 años, entonces... No, ahí tenía 28 ya, o sea... Es mayor de edad. Pero, tampoco desconocía lo que pasaba. Buscando una explicación del por qué él tiene la pena menor en todo este caso. Lo del depósito de Fernando Lamora. Sí. ¿Y de quién era? Y era alquilado por ellos, padre e hijo. Pero era un sector estratégico. ¿Por qué utilizaban ese depósito? Sí, era una zona de almacenes. Era un depósito, una casa, o sea, una propiedad en realidad que era alquilado por ellos. Ahí pues está el tema. Ellos son los primeros en caer. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra el lugar, revisan con el propietario, esto me alquiló Juan José Duvini. ¿Quién Duvini? ¿Franco o Verdún? Juan José Duvini Franco. Pero ahí salta que en realidad la empresa que figuraba oficialmente estaba a nombre del hijo. O sea, el papá alquiló, pero puso a nombre del hijo la empresa para que él no figurara. Al final los dos terminaron absorbidos por este problema.